Está una amiga de la casa, a quien le tenemos mucho aprecio, que es una permanente luchadora también, que está muy comprometida con las causas y siempre es lindo tenerla porque su mirada también nos abre de alguna manera un panorama muy importante en lo que tiene que ver con discapacidad, en lo que tiene que ver con ahora también la lucha contra las violencias y de eso queremos hablar porque entendemos también que ayer sucedió algo muy interesante en la Cámara de Diputados y está con nosotros Sole Varela. Así le damos la bienvenida. Sole, ¿cómo andás? Bien, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre un placer recibirla a Sole, que está, la verdad, sos una influencer, ¿te diste cuenta que estás ahí con el material? Te veo todo lo que subís. Y aprendo mucho, quiero decir, Muchas gracias. Sí, la idea es siempre cuando uno genera material, hacerlo con responsabilidad, con compromiso y tratar de mantener información actualizada que les sirva a los públicos, bueno, en este caso para los que van destinados, que son mujeres, personas con discapacidad, y que es el público al cual destino mi trabajo todos los días, porque esto me lo tomo realmente como un trabajo. Sí, sí, eso no nos cabe ninguna duda, por eso también resaltamos eso y el material, y obviamente que te sigan en redes. Contame cómo era el Instagram. Mi Instagram es solevarela.ok. Ahí está, para que la busquen, yo la tengo ahí, voy viendo todo lo que va sucediendo también. Contanos un poco sobre lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y por qué es importante. Mira, ayer finalmente entró al boletín de asuntos entrados de la Cámara de Diputados algo que veníamos pidiendo con un grupo de mujeres que venimos trabajando el tema de la violencia de género, que es conformar una mesa de diálogo provincial para tratar el tema de las violencias. Esto surge a raíz de una de las compañeras que está siendo víctima de violencia vicaria en especial, que también en este canal ya le han hecho una entrevista, habló de Mercedes López. Hoy hablé con Mercedes, la verdad que yo una parte de la historia ya la conocía y la verdad que, simplemente es un poco adentrarse a hablar con ella y entender obviamente el infierno que pasa, un momento horrendo, sus niños, la verdad que es un tema que también lo vamos a ir tratando en el programa. Yo la verdad que tengo mucho respeto por los momentos también, ya lo había hablado con ella fuera de aire porque ya obviamente conocía un poco cómo venía la problemática, pero obviamente necesitábamos que ella encuentre el momento necesario para exponerlo. Y eso trae a colación también un poco todo esto, ¿no? Sí, tal cual, porque consideramos que así como hablamos de violencia vicaria, hay muchos tipos de violencias que quizás no están tan puestas sobre la mesa, sobre el diálogo cotidiano cuando hablamos de violencias. Por ejemplo, la violencia obstétrica, la violencia hacia mujeres con discapacidad o neurodiversidades. ¿Y qué sucede cuando esto también empiece a impactar en nuestros entornos, ¿no es cierto? Y cuando hay niños, niñas o adolescentes que pueden ser víctimas también de este tipo de violencias a causa de violencia que sufren sus mamás. Y es un poco de eso la necesidad que sentimos nosotros desde diferentes colectivos, desde el mío, de personas con discapacidad y neurodiversidades, desde el colectivo de LGBTQI+, desde abogadas que trabajan la temática de género. Es decir, hay muchas mujeres en este caso que nos unimos para que hayan violencias que sean más visibilizadas y que no solamente en el mes de noviembre, sino que tratemos de que esta sea una mesa de diálogo constantemente abierta para ir tratando de que esto suceda cada día menos hasta poder erradicar la violencia. O sea que yo, obviamente, desde lo comunicacional vengo observando también que hay como un discurso a nivel nacional muy violento, ¿no? Sí. De hecho, el cierre de tantos lugares que trabajaban justamente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia, y pareciera que hay mucha gente, me sorprende eso, ¿no? Sí. Que siente que está habilitado el discurso violento que después también se traslada a las calles y al cotidiano, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros por ahí en ese sentido nos sentimos desprotegidas porque vemos que en este tema no sabemos bien ahora a dónde recurrir y nos empezamos a meter en momentos burocráticos y en el hecho de hacer una denuncia y hasta que la denuncia tiene su impacto y sigue su proceso y tiene una resolución, pasa mucho tiempo y es tiempo que en este caso las mujeres seguimos corriendo riesgos
pero justamente nos unimos para eso, para que tratemos de hacer los procesos también a través de esta mesa de diálogo. Se trata de concientizar que los procesos deberían ser más acelerados cuando se habla de violencia y se deberían dar respuestas más rápidas y deberíamos contar con el apoyo también a nivel nacional en este sentido, porque es algo que nadie está exento de vivirlo en definitiva. Y ahí hago una postilla yo particular también, que tiene que ver con una mirada muy personal, ¿no? La justicia en algún momento, la justicia realmente tiene que trabajar con la perspectiva de género. Sí. Tenemos gente que está a cargo de juzgados que evidentemente no ha hecho el cambio de chip, no ha hecho el trabajo de construcción y se ven algunos fallos. Sí, hablando con las compañeras, algo que hacíamos hincapié es que falta la perspectiva de violencia de género en la justicia, como también falta la perspectiva si les tocara abordar a un caso de una mujer con discapacidad o neurodiversidad, por ejemplo, que también es una temática específica en la que ya naturalmente hay una mujer, en este caso, que se puede encontrar expuesta a diferentes tipos de situaciones y pasar por una situación de violencia y tener que esperar que la justicia por ahí resuelva la situación teniendo una discapacidad, estando dentro de la neurodiversidad, es someterla también a una situación muy poco amigable y que muchas veces hay personas que no tienen un entorno con el cual contar y el cual los acompañen de manera respetuosa, amorosa, para hacer de esta situación lo más placentera posible o lo más llevadera en realidad posible. A mí lo que me sucede pareciera, ¿no? en el accionar de la justicia puntualmente, donde yo soy bastante crítico, pareciera que si no hay violencia física, la violencia no existe. Exacto, sí, es la violencia que más se nota, por la primera que empezamos a hablar siempre, pero las violencias, creo que las violencias más complejas, más graves, en definitiva, terminan siendo las que no se ven. Cuando hay violencia económica, cuando te niegan la posibilidad de incluirte en un trabajo, de incluirte en un espacio, de poner en práctica algo que querés hacer, todo es violencia. En definitiva, cuando tenés negados tus derechos, me parece que incurrimos a la violencia de manera directa o indirecta. Y hay algo que va a tener que trabajar la justicia, que van a tener que trabajar las instituciones también, que es la violencia psicológica, ¿no? Sí. Que es la que no dejas marcas, pero hacia adentro quiebra emocionalmente a muchísima gente. Deja marcas, creo que en lo íntimo, en lo interior, ¿no? Que son marcas que tardan más en ser visibles y que cuando lo son, lamentablemente para muchas personas ya es muy tarde. Entonces me parece que la violencia psicológica también es uno de los tipos de violencia que se tiene que tener en cuenta y que surge a partir de diferentes contextos, a través de diferentes situaciones. El hecho de no tener un trabajo, el hecho de que no te alcance tu sueldo para comer, para paliar las necesidades básicas, es decir, todo te lleva a que tu deterioro psicológico pueda verse afectado, ¿no? Sole, ¿te encontrás mucho en tu transitar con gente que por ahí sufre de estas violencias, que no sabe a dónde recurrir? Yo, ¿por qué pregunto esto? Porque digo que también es un momento donde evidentemente hay una búsqueda de contención y hay lugares que ya no están y otros que trabajan, pero trabajan un poquito la temática, otro poquito, que es un poco la crítica que yo le hago a la estructura también del gobierno provincial con algunas cuestiones, que es como, o trabajamos todo articulado, o que una sola área trabaje todas las temáticas que son transversales. Sí, me encuentro con situaciones a veces de mujeres y también de hombres, que no saben a dónde recurrir cuando hay, en este caso, un tema de violencia, y es una cuestión a trabajar porque a veces creemos que, y yo creo que están los espacios pero que a veces la información no llega a la gente como debiera, y como bien vos decís, también hace falta ordenar quizás el trabajo y que se vea un trabajo más articulado y que una persona no tenga que ir quizás de un lugar a otro para saber a dónde realmente va a ser escuchada, dónde va a ser recibida y dónde va a poder ser contenida, acompañada y dónde se le va a dar una posible solución a esta problemática. Claro, sí. Evidentemente ahí todavía hay como una falla o directamente, crear un área que se encargue total y completamente
de este tipo de situaciones. Yo creo Sí. yo creo que en este sentido hay dos cosas que son fundamentales. Una es ordenar el trabajo que creo que existe y trabajar sí en red, como trabajamos nosotros desde Claro. nuestro colectivo, que cuando, por ejemplo, nos vemos que recibimos una situación de una mujer o un hombre que está sufriendo violencia, tomamos y empezamos a derivar con la red de contención que ya tenemos armada con profesionales de diferentes áreas y hasta lograr una respuesta. Hacemos de contención en Claro. definitiva con diferentes profesionales. Y también algo que para mí viene después, una vez que uno ordena el trabajo, es la visibilidad de decir, bueno, de tener bien en claro, para tal tema anda a tal lugar, para tal tema anda a tal lugar, es decir, que se tenga bien en claro a dónde ir para cada cosa. Porque si hablamos, por ejemplo, de una persona con discapacidad que ya de por sí se puede encontrar con diferentes barreras, pensemos que también, también con personas que están dentro de la neurodiversidad, no tienen por ahí el tiempo Claro. para estar perdiendo toda una mañana, todo un día en resolver una situación que realmente la afecta de manera significativa. Claro, ya es tedioso ir detrás de un trámite, imaginen ustedes sin información fehaciente, ¿no? Doblemente tediosa la situación. Y en este sentido creo que los medios de comunicación después tienen un gran trabajo de visibilizar a medida que van viendo que este trabajo se va organizando Claro. y sabiendo a quiénes, digamos, recurrir para cada temática. ¿Cómo va a funcionar esta mesa? ¿Cuándo se pone en funcionamiento? Mira, el primer encuentro va a ser el 15 de noviembre, va a ser a la mañana. Tenemos pactada desde las 8 de la mañana, si mal no recuerdo. La idea es que sea un encuentro de unas cuantas horas, porque la idea es escuchar a todos los sectores, a todos los espacios que de una u otra manera tengan que ver con la temática de la violencia de género y que en conjunto y de manera mancomunada, y seguramente que también se va a convocar a gente del municipio y a los diferentes espacios más allá de los espacios netamente de violencia, para que quienes trabajamos en esta temática nos escuchen nuestra visión, el análisis que venimos haciendo, las cosas que vienen sucediendo, los casos que venimos atendiendo y las respuestas que en definitiva necesitamos y el trabajo que creemos que es necesario llevar adelante. Y a partir de ahí esperamos que esta sea una mesa que se pueda, digamos, pueda tener una periodicidad tal de que nos podamos reunir más veces en el año y de que si no encontremos también a través de esta mesa de diálogo contra las violencias, espacios de charlas, de capacitaciones, de talleres, de concientización y de acercamiento en definitiva a la gente que lo necesita de la información es justamente a dónde recurre Claro. cuando está frente a un caso de violencia de género. ¿Qué hace? ¿Con quién puede hablar? ¿A quién puede recurrir? ¿Quiénes son los especialistas que pueden acompañar en el proceso? Y un poco es ese el trabajo que se quiere llevar adelante. Te saco un poco de este tema, que es obviamente el más actual, que se daba ayer, y te meto un poco en la temática también de discapacidad y además hay mucha gente que está muy temerosa de lo que pase con el CUT, los viajes, y yo ayer decía, esto corre por cuenta mía, hay algunos empresarios que nunca cumplieron el cupo, que siempre fueron unos turros, y que ahora se sorprenden, se hacen de los sonsos, se hacen de los distraídos, porque hay algunos que les conocemos la maña. Se apuran cuando les toca a ellos, digamos, Sí. ahí se apuran. O cuando expones. Exactamente, o cuando los expones, pero hay otros que, bueno, se ocuparon medianamente de cumplir. Lo que pasa es que ahora el temor es total, ¿no? Sí, porque ahora está en riesgo justamente los pasajes de mediana y larga distancia por esta desregulación en el transporte que anunció hace algunos días el gobierno nacional, que afectó de manera directa a las personas con discapacidad y estos pasajes que nosotros tenemos como derecho. Y entendiendo que, hablemos de que cuando una persona con discapacidad o dentro de la neurodiversidad va y viaja, normalmente viaja por temas de salud, viaja por temas que necesita resolver de manera urgente. Normalmente no te vas a encontrar con una persona con discapacidad que hace un viaje de placer. Entonces, que le quiten esto, que en definitiva es un derecho, es atentar contra la salud y contra la vida de una persona con discapacidad, que no tiene en muchas oportunidades y en muchos casos el tiempo para esperar a ver que alguien lo resuelva, que alguien determine qué se va a hacer. Sí, es una de las temáticas que preocupa, sí. Sí.
con respecto al CUT también se habló mucho, bueno, por largo tiempo, ¿no? La política habló de la inclusión, ¿no? De la inclusión de aquellos que estaban en condiciones de trabajar y demás. Ahora, la idea es que si se entrecruzan datos de una persona, no sé, pongo Matías, por ejemplo, que es el más conocido porque, bueno, trabaja en una estación de servicio. Sí. Si a Matías le entrecruzan su sueldo de trabajador con su sueldo de discapacidad, puede perder el beneficio. Sí, ahora lamentablemente esta es otra de las decisiones que tomó el gobierno nacional, que es cuando todavía Massa estaba como ministro, había sacado un decreto que justamente quitaba la incompatibilidad que había con el trabajo formal, con la opción que teníamos las personas con discapacidad de cobrar una pensión no contributiva por invalidez. Claro. Esto ahora volvió a ser contradictorio, o sea, contrario, es decir que hoy te encontrás con que una persona con discapacidad o tiene que elegir trabajar en blanco o tiene que elegir cobrar una pensión por invalidez. Y esto, a ver, vayamos un poco a la realidad, que es también algo que vengo trayendo. Naturalmente, ninguna empresa, ninguna institución, o muy pocas, están en condiciones hoy de contratar a una persona con discapacidad porque no están preparadas. Claro. Entonces ya te encontrás en un contexto de que ninguna empresa, ninguna institución o muy pocas van a absorber lo que para ellos es un riesgo de contratar a una persona con discapacidad. En ese sentido, ya desde siempre hemos luchado por la inclusión laboral y es algo por lo que trabajo muy activamente. Y no me encuentro con grandes casos en los que sucede. Al quitarle la posibilidad a una persona de que no trabaje, si cobra la pensión, si ya no tenía la posibilidad, es decir que... Y además quitaron en definitiva un derecho, porque esto está estipulado por ley, es decir, nosotros tenemos, como personas con discapacidad, tenemos el derecho a cobrar una pensión si fuera necesario, si fuera el caso, y si reuniéramos los requisitos, y también tenemos derecho a trabajar. El derecho al trabajo es, como bien lo dice, parte de nuestros derechos, es un derecho. No es una opción, no debería estar ni siquiera en discusión. Pero hoy no nos encontramos socialmente en un contexto en el cual la inclusión laboral de personas con discapacidad sea algo que realmente sea viable. Y bueno, y las pensiones no contributivas por invalidez, con los valores que tienen, que son muy bajos, tampoco ayuda a paliar el costo de vida que tiene para una persona con discapacidad. Porque si para cualquier persona en sí ya le cuesta llegar a fin de mes, le cuesta, digamos, tener cubiertas sus necesidades básicas, imagínense a una persona con discapacidad que tiene que correr y atender diferentes cosas. Es tremendo, ¿no? Es tremendo y está pasando. Son las cuestiones que por ahí no están en la tapa de los diarios, pero que son importantes. Para cerrar, Sole, porque para eso también te trajimos en realidad, fue el primer disparador, pero bueno, a mí me gusta tocar otros temas que por ahí son los más recientes. Y también participaste del Consejo Federal de Discapacidad, ¿no? Que es muy importante que se dio en la ciudad de Posadas. Sí, después de 11 años se hizo el Consejo Federal de Discapacidad en la ciudad de Posadas con la organización del Consejo Provincial de Discapacidad y la vicegobernación de la provincia de Misiones. Tuve el placer y el honor de participar exponiendo sobre vida independiente de personas con discapacidad, que es una de las temáticas que se trataron durante el COFEDIS. Y un poco de lo que les traje es, más allá de teoría, porque a mí no me gusta teorizar cuando voy a esos encuentros, les llevé un poco de realidad y las preguntas que les hice es ¿cuántas personas con discapacidad estamos acá? Y éramos 2 exponiendo, que eso ya nos debería llevar a una reflexión de por qué no hay más representatividad de personas con discapacidad en estos espacios en donde se toman decisiones con respecto a nosotros. Y otra cosa que le dije que para mí es fundamental, más allá del tema que se aborde en los COFEDIS, es de que tienen que haber cuestiones fundamentales. Una es la formación con perspectiva de discapacidad, que tienen que tener todos los agentes que se dedican a la temática y no debe ser opcional, debe ser una obligación. Porque si vos sos una persona que prestás un servicio para una persona con discapacidad en el área que sea, tenés que estar capacitada para saber cómo tratarla, cómo abordarla y las necesidades que puede tener esa persona. Y por otra parte, otra de los temas que toqué es, tiene que haber una cuestión de compromiso.
tiene que haber una cuestión de compromiso, pero no solamente compromiso de parte del gobierno, sino de compromiso individual. Claro. Tiene que haber una predisposición para hacer de nuestra inclusión una realidad, y eso no es solamente algo que le corresponde a un solo sector, nos corresponde a todos como sociedad, y esta es la reflexión a la que nos tenemos que someter y lo que nos tenemos que preguntar en definitiva. Porque se hicieron 101 COFEDIS, las temáticas son las mismas y las problemáticas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué estamos haciendo de mal como sociedad para que esto todavía no se transforme, no cambie? Y lo principal para mí, y son los dos puntos centrales, es la formación, es la capacitación, es la representatividad, es la puesta en valor y el compromiso que hay a darnos la posibilidad de ocupar diferentes espacios, como hoy a mí me toca hablar en este, pero así como estoy acá, poder estar, tanto yo como un montón de personas con discapacidad, ocupando hasta lugares de decisión. Claro. Y que nos vean desde otro lugar, que nos vean hacer, que nos vean actuar, que nos vean poder proponer, decidir, debatir, porque así es la manera en que se rompen los prejuicios que nos acompañan históricamente. Si vos nunca ves a una persona con discapacidad hacer y expresarse, los prejuicios siempre te van a acompañar. Siempre es un placer, Sol, escucharte, y me quedo con eso, ¿no? Se armó una asamblea para hablar de discapacidad y había solamente 2 personas con discapacidad. Eso habla de que de nada sirve el eslogan gigante si en realidad la participación no es activa. Lo graficaste muy bien. Sole, como siempre, un placer poder charlar con vos. De más está decir que las puertas siempre están abiertas para cuando quieras venir a contarnos un poco en qué andás. Muchísimas gracias a ustedes siempre por recibirme.